Mi hermano me envió un mensaje de texto, no te enfades, pero necesito hablar. Tu esposo me ofreció dinero para guardar silencio sobre algo. Lo llamé de inmediato. Él dijo, pensó que yo no lo contaría. Pero eres mi hermana y... Cuando él me lo contó. Aparentemente, cuando tu hermano te envía un mensaje de texto diciendo, no te enfades, pero tu esposo intentó sobornarme, se supone que debes sentirte conmocionada. Yo solo me sentí validada. Como si, finalmente, el universo me estuviera dando permiso para dejar de fingir que mi matrimonio no era un accidente automovilístico en cámara lenta ambientado con música de ascensor. Mi nombre es Cecily Grant. Tengo 34 años y he pasado los últimos 9 años casada con un gerente regional de ventas farmacéuticas que pensaba que los viajes de negocios eran un código para construir una segunda vida mientras su esposa se encarga, literalmente, de todo lo demás. Vivimos en Raleigh, Carolina del Norte. Ya sabes, ese lugar donde todos conducen una camioneta arrendada y fingen que su asociación de propietarios no es una dictadura suburbana. Tenemos un hijo de 6 años llamado Otto, un perro rescatado que es más inteligente emocionalmente que mi esposo y una cuenta corriente conjunta que aparentemente debería haber estado controlando más de cerca. Pero me estoy adelantando. Permítanme retroceder al mensaje de texto que detonó toda mi existencia un martes cualquiera por la tarde. Estaba en Target, porque por supuesto que lo estaba. ¿A dónde más va una madre suburbana para procesar sus sentimientos mientras compra cosas que no necesita? Fue entonces cuando mi teléfono vibró. Mi hermano Alaric. Hermanita, llámame cuando estés sola. Es sobre Hendrix. Ahora bien, Alaric no envía mensajes de texto así a menos que algo ande mal. Tiene 31 años, administra un hotel boutique en Charlotte y tiene exactamente cero tolerancia al drama, lo que hizo que su mensaje fuera aún más aterrador. Abandoné mi carrito en la sección de artículos para el hogar y lo llamé desde mi auto. No te asustes, comenzó, ¿qué es lo que la gente dice justo antes de decirte algo que absolutamente te hará asustar? Alaric, ¿qué pasó? Vi a Hendrix ayer en mi hotel. ¿Está bien? Hendrix viajaba constantemente por trabajo. Que estuviera en un hotel no era exactamente una noticia de última hora. No estaba solo. La forma en que se me encogió el estómago podría haberse registrado en la escala de Richter. Estaba con una chica, Cece, de unos 20 años, tal vez 24, tomados de la mano en el vestíbulo. Pagó por una suite premium. Vi la transacción, $400 la noche. Luego entraron en el ascensor, y él hizo una pausa. Se estaban besando. Me senté allí en el estacionamiento de Target viendo a una mujer cargar compras en su maletero, viviendo su vida normal y sin complicaciones, y sentí que algo dentro de mí simplemente se rompía. No mi corazón. Eso habría requerido que todavía estuviera emocionalmente involucrada. No. Lo que se rompió fue el último hilo restante del engaño al que me había estado aferrando de que mi esposo simplemente estaba ocupado, simplemente estresado, simplemente trabajando duro por nuestra familia. Cece, ¿sigues ahí? Sí, estoy aquí. ¿Se pone peor? Por supuesto que sí. Hendrix me vio. Literalmente me persiguió hasta el estacionamiento y me ofreció $5,000 para no crear un drama innecesario con Cecily porque es solo por diversión. Nada serio. $5,000 para mantener a mi propio hermano callado sobre la aventura de mi esposo. La audacia por sí sola merecía un premio. ¿Lo tomaste?, pregunté, con mi voz extrañamente tranquila. ¿Estás loca? Eres mi hermana. Pero Cece, la chica parecía que podría estar en la universidad. Y así de dulce. ¿Con qué dinero está gastando $400 la noche en hoteles? Excelente pregunta. La voz de Alaric temblaba cuando me contó el resto. Hermanita, la chica parecía de tal vez 23 o 24 años, y él pagó por esa suite como si nada, $400 la noche. ¿De dónde viene ese dinero? Le di las gracias a Alaric, le prometí que me encargaría de ello y conduje a casa en una niebla. Hendrix no debía regresar de su viaje de negocios hasta el jueves, faltaban 2 días, lo que me dio tiempo para hacer algo que probablemente no había hecho en 6 meses. De hecho, mirar nuestra cuenta corriente conjunta. La abrí en mi computadora portátil mientras Otto jugaba con sus camiones de juguete en la sala de estar,
felizmente inconsciente de que su madre estaba a punto de descubrir una infidelidad financiera en una escala que haría llorar de alegría a los productores de televisión de realidad. Lo primero que noté fueron transferencias mensuales recurrentes a L. Morrison por $1.400 cada mes durante 2 años. Luego me desplacé más y más profundo, y los golpes seguían llegando. Seguro de automóvil para un vehículo que nunca había visto. Una tarjeta de crédito que nunca había autorizado con saldos mensuales de entre $800 y $1.200. Cargos semanales en costosos restaurantes de Charlotte, los mismos a los que Hendrix solía llevarme cuando éramos novios, lo que se sintió como un toque particularmente cruel. Cargos de hotel cada semana, a veces 2 veces por semana. Me preparé una bebida. Eran las 3 de la tarde, pero sentí que las reglas ya no aplicaban y comencé a documentar todo. Creé una hoja de cálculo porque soy esa clase de persona. Organicé los cargos por categoría. Alquiler, vivienda, transporte, entretenimiento, cenas, hoteles, regalos varios. El total acumulado me dio náuseas. 2 años, $78.400 desaparecidos de nuestra cuenta conjunta. La cuenta que se suponía que debíamos usar para ahorrar para el fondo universitario de Otto. La cuenta que estaba financiando nuestro futuro. Excepto que aparentemente Hendrix tenía un futuro diferente en mente. Uno que incluía a una chica de 24 años llamada L. Morrison y un apartamento en Charlotte que yo estaba ayudando a pagar sin siquiera saber que existía. Me senté allí durante mucho tiempo mirando esos números, sintiendo ese tipo especial de rabia que proviene de ser hecha parecer estúpida, porque eso fue lo que más dolió. No que él me engañara, honestamente. Los matrimonios terminan, la gente deja de amarse, la vida sucede. Pero la traición financiera, el drenaje sistemático de nuestros recursos familiares para financiar su crisis de la mediana edad en tiempo real, esa fue la parte que me hizo querer quemar todo. Otto se acercó y se subió a mi regazo, envolviendo sus pequeños brazos alrededor de mi cuello. Mami, ¿por qué estás triste? No estoy triste, bebé, mentí, besando la parte superior de su cabeza. Mami solo está pensando. ¿En qué? En cómo tu padre está a punto de aprender que la venganza es un plato que se sirve mejor con documentación financiera completa y un nivel de mezquindad del que no sabía que yo era capaz. Solo cosas de trabajo, cariño. Nada importante. Pero era importante. Posiblemente era lo más importante que había hecho en mi vida. Porque justo en ese momento, sentada en nuestra sala de estar con mi hijo en mi regazo y la evidencia de la traición de mi esposo brillando en la pantalla de mi computadora portátil, tomé una decisión. No iba a llorar. No iba a gritar. No iba a hacer ninguna de las cosas dramáticas que hace la gente cuando descubre que su cónyuge está viviendo una doble vida. Iba a hacer algo mucho peor. Iba a ser estratégica. A la mañana siguiente, dejé a Otto en la escuela con mi mejor sonrisa de todo está bien pegada en la cara. ¿Conoces esa cara, la que las madres suburbanas perfeccionan durante años fingiendo que la presidenta de la asociación de propietarios no es insufrible y que realmente disfrutamos asistiendo a comidas compartidas donde todos traen la misma ensalada de pasta? Pero por dentro, ya estaba 3 pasos adelante. Primera parada, contratar a un investigador privado porque claro, probablemente podría reconstruir la aventura de Hendrix a través de extractos bancarios y acoso amateur en Facebook, pero ¿por qué trabajar más duro cuando existen profesionales? Encontré una firma en Durham con excelentes críticas. Aparentemente, las investigaciones matrimoniales son un negocio próspero en el área del Triángulo. ¿Quién sabía que los suburbios de Carolina del Norte eran un foco de infidelidad? El nombre del investigador era Ramsay, un ex policía que se veía exactamente como esperarías que se viera alguien en su profesión, perpetuamente no impresionado por el comportamiento humano. Le mostré todo. Los extractos bancarios, el testimonio de Alaric, capturas de pantalla de las misteriosas transacciones de L. Morrison. ¿Qué tan rápido puedes conseguirme una imagen completa?, pregunté. 10 días para vigilancia completa, verificación de antecedentes, rastros financieros, todo el trabajo. $2.000. Ni siquiera dudé. Hazlo. ¿Y Ramsay? Necesito detalles. Cada detalle. Fechas, horas, lugares, cuánto tiempo ha estado sucediendo esto, quién es ella, todo. ¿Planeas usar esto en la corte de divorcio?
Planeo usar esto para asegurarme de que mi esposo entienda que subestimarme fue el error más grande de su vida. Ramsay casi sonrió. Casi. Mientras esperaba los resultados de la investigación, entré en modo espía suburbana total. Me convertí en la esposa que Hendricks pensaba que siempre había sido. Solidaria, despreocupada, perfectamente contenta de creer que sus viajes de trabajo eran legítimos. Incluso hice su maleta para su próxima conferencia en Charlotte, agregando una pequeña nota dulce. Ya te extraño. Otto y yo te amamos mucho. La actuación merecía un Oscar. Hendricks llegó a casa el jueves por la noche, me besó en la mejilla como si nada estuviera mal y pasó los siguientes días jugando al padre devoto. Fuimos al partido de fútbol de Otto el sábado por la mañana, donde Hendricks se paró al margen gritando aliento, mientras yo calculaba mentalmente a cuánto de su salario tendría derecho en el acuerdo de divorcio. El domingo, tuvimos un brunch en nuestro lugar favorito en el centro. Hendricks tomó mi mano al otro lado de la mesa y habló sobre invertir en nuestro futuro y tal vez tomar unas vacaciones familiares este verano. Sonreí y asentí, pensando en los $78.000 que ya había invertido en el futuro de otra persona. La disonancia cognitiva era casi impresionante. El lunes por la mañana, hice lo que cualquier mujer que se respete a sí misma y reúna pruebas haría. Inicié sesión en su computadora portátil personal, la que guardaba en casa para correos electrónicos personales junto con su computadora emitida por el trabajo. Y bendito sea, el hombre ni siquiera había cambiado su contraseña desde que nos casamos. Todo estaba justo ahí, como si me hubiera dejado un mapa del tesoro hacia su propia destrucción. Correo electrónico tras correo electrónico tras correo electrónico. 2 años de infidelidad digital. No puedo esperar a verte este fin de semana, bebé. Reservé nuestro lugar habitual. Me haces sentir vivo de maneras que no he sentido en años. Una vez que salga de este matrimonio, finalmente podremos comenzar nuestra vida real juntos. Y mi favorito personal, voy a invertir en tu carrera una vez que seamos libres. Te mereces todo. Invertir en su carrera con mi dinero. Mientras yo trabajaba semanas de 50 horas en mi trabajo de marketing pensando que estábamos construyendo algo juntos, la audacia era genuinamente asombrosa. Tomé capturas de pantalla de todo, las organicé cronológicamente en una carpeta etiquetada Documentos Fiscales 2023, porque Hendricks nunca miraba nada financiero a menos que involucrara su propio cheque de pago. Luego imprimí copias, guardé todo en una memoria USB y envié por correo electrónico toda la colección a mi cuenta personal. 10 días hábiles después, un jueves por la tarde, Ramsay llamó. Tengo tu informe. ¿Vas a querer sentarte para esto? Ya estaba sentada, pero aprecié la advertencia. El expediente completo llegó por correo electrónico encriptado 1 hora más tarde. Ramsay no había estado bromeando sobre lo de completo. Su nombre era Laia Morrison, 24 años, expasante en el laboratorio farmacéutico donde Hendricks trabajaba como gerente regional de ventas. Se habían conocido durante una conferencia de capacitación hace 2 años. La relación comenzó 4 meses después de que ella se uniera a la empresa, lo que significaba que Hendricks la había estado manipulando mientras ella era su pasante. Absolutamente ninguna dinámica de poder espeluznante allí. Ella vivía en un apartamento de una habitación en el South End de Charlotte. Ya sabes, esa zona de moda donde los veinteañeros fingen que un alquiler de $1.400 es razonable. Hendricks figuraba como CEO firmante en el contrato de arrendamiento. También había CEO firmado su préstamo de automóvil para un Honda Civic usado. Ella tenía una tarjeta de crédito a su nombre que usaba para todo, desde comestibles hasta compras en boutiques y almuerzos costosos en los mismos restaurantes a los que solíamos ir. Las fotos de vigilancia fueron particularmente esclarecedoras. Hendricks y Laia cenando. Hendricks y Laia comprando comestibles juntos como una pareja planeando su futuro. En una foto, ella llevaba un collar que reconocí porque había visto el cargo en nuestra tarjeta de crédito hace 3 meses. Hendricks me había dicho que era un regalo para un cliente. Aparentemente, su definición de cliente era más flexible de lo que yo había imaginado. Pero aquí está la parte que realmente me enfureció. Los correos electrónicos que Ramsay había recuperado mostraban a Hendricks prometiéndole a Laia que me dejaría una vez que Otto fuera mayor y que solo estaba esperando el momento adecuado.
Le había estado diciendo durante 18 meses que nuestro matrimonio básicamente había terminado y que solo se quedaba por las apariencias. Mientras tanto, me había estado diciendo que deberíamos pensar en tener otro bebé. Me senté en mi oficina en casa, la que decoré con fotos familiares y citas motivadoras sobre la asociación, y sentí que algo cambiaba. No angustia, ni siquiera ira realmente, solo esta fría claridad cristalina sobre lo que tenía que suceder a continuación. Pasé el resto de la semana construyendo mi caso como si me estuviera preparando para un juicio. Creé una hoja de cálculo maestra con cada transacción, referenciada con las fechas de vigilancia de Ramsay, imprimí extractos bancarios, organicé correos electrónicos cronológicamente, hice copias de todo y las guardé en 3 ubicaciones separadas: mi oficina, una caja de seguridad que abrí en un banco diferente y con mi abogada. Abogada, cierto, ese fue el siguiente paso. Al día siguiente, me reuní con Patricia Ashford el viernes por la mañana. Ella se especializaba en divorcios de alto patrimonio neto y venía muy recomendada por una amiga que se había divorciado de su esposo después de descubrir que había estado malversando fondos de su propia empresa. Patricia echó un vistazo a mi documentación y de hecho silbó. Esto es disipación de bienes conyugales, dijo. Caso de libro de texto. Carolina del Norte nos permite argumentar que el cónyuge que desperdicia fondos conyugales en aventuras extramaritales debe recibir menos en la división de la propiedad. ¿Cuánto menos? Con este nivel de documentación, puedo argumentar entre el 60 y el 65% de los bienes conyugales a tu favor, más la custodia principal, manutención de los hijos y posiblemente pensión alimenticia dependiendo de la disparidad de ingresos. ¿Hazlo? Patricia sonrió. No fue una sonrisa agradable. Era la sonrisa de alguien que disfrutaba de su trabajo. ¿Cuándo quieres notificarle? Todavía no. Tengo algo más planeado primero. Porque aquí está la cosa sobre la venganza. No es suficiente solo ganar legalmente. A veces necesitas que la gente vea exactamente con quién han estado tratando. Y yo tenía el plan perfecto para eso. La venganza, he aprendido, se trata menos de combustión espontánea y más de planificación estratégica. Como organizar una cena realmente excelente. Excepto que en lugar de arreglos de asientos, estás orquestando la destrucción completa de las mentiras cuidadosamente construidas de alguien. El plan se me ocurrió ese fin de semana durante la rutina de acostarse de Otto el sábado por la noche. Le estaba leyendo su libro favorito, algo sobre dragones y caballeros, cuando me di cuenta. Hendrix siempre se posicionaba como el héroe en cada historia. El proveedor trabajador, el padre devoto, el esposo incomprendido atrapado en un matrimonio sin amor. ¿Y si todos pudieran ver la historia real? No solo la versión legal que se desarrollaría en la corte de divorcio, sino la espectacular implosión pública de toda su imagen cuidadosamente curada. Necesitaba el lugar perfecto. Un lugar lo suficientemente público para un impacto máximo, pero lo suficientemente controlado como para poder orquestar cada detalle. Y entonces se me ocurrió, una cena. Una agradable cena romántica en Charlotte, exactamente a medio camino entre nuestra casa en Raleigh y el apartamento de Laia. Se lo sugerí a Hendrix el domingo por la tarde usando mi mejor voz de esposa descuidada tratando de reconectar. Cariño, he estado pensando. ¿Y si hacemos algo especial este fin de semana? Conducir a Charlotte, ir a ese asador que te encanta, hacer que sea una verdadera noche de cita. Hendrix parecía casi aliviado. Eso suena genial, nena. Me encantaría. Necesitamos reconectar. La ironía era tan espesa que podrías cortarla con el cuchillo de carne que él no llegaría a usar. Haré una reserva para el sábado, dije dulcemente. Tú solo preséntate listo para una noche agradable. Reservé el restaurante para el sábado 23 de marzo a las 7 de la tarde, hora pico de la cena, máximo de testigos. El restaurante era exclusivo pero no pretencioso. El tipo de lugar donde la gente va para ocasiones especiales y definitivamente nota cuando el drama se desarrolla en las mesas cercanas. Pero la cena era solo la mitad del plan. La otra mitad requirió significativamente más creatividad. 3 días antes de nuestra cena programada, creé un perfil falso de Instagram, nombre de usuario genérico, foto de perfil robada de alguna bloguera de moda en California, algunas publicaciones inocuas sobre café y atardeceres. Nada que levantara sospechas. Luego hice mi investigación. El Instagram de Laia Morrison fue sorprendentemente fácil de encontrar.
El informe de Ramsay había incluido sus identificadores de redes sociales, y la chica prácticamente documentaba toda su vida en línea. Su perfil era público, lleno de fotos estéticas de su apartamento, sus almuerzos y fotos conspicuamente ausentes de su novio porque, por supuesto, no podía publicar sobre Hendrix. Él todavía estaba técnicamente casado y esperando el momento adecuado. Estudié su contenido durante horas. Su horario, sus hábitos, sus lugares favoritos en Charlotte. Ella publicaba todo. Dónde compraba, dónde se peinaba, qué cafetería frecuentaba. Era como si hubiera creado un manual de vigilancia para su propia vida. El jueves por la noche, 48 horas antes de la cena, le envié un mensaje directo desde mi cuenta falsa. No me conoces, pero creo que te están mintiendo. El hombre con el que estás saliendo, Hendrix Grant, no está separado. Ha estado casado durante 9 años. Tiene un hijo de 6 años. No se está divorciando. Llevará a su esposa a cenar este sábado a las 7 de la tarde en nombre del restaurante. Deberías ver por ti misma quién es realmente. Adjunté 3 fotos, nuestra tarjeta de Navidad familiar del año pasado, una foto reciente de vacaciones en la playa en julio y una captura de pantalla del perfil de Facebook de Hendrix donde su estado civil decía claramente, casado con Cecily Grant. Luego esperé. El mensaje se mostró como visto en 20 minutos. Ella no respondió, pero tampoco me bloqueó, lo que significaba que al menos estaba considerando la posibilidad de que todo lo que su novio le había dicho fuera una mentira. Perfecto. Los siguientes 2 días fueron una clase magistral de arte escénico. Jugué a ser la esposa emocionada hablando de nuestra cena especial y de cómo ya nunca tenemos tiempo a solas. Me compré un vestido nuevo. Nada demasiado elegante, solo lo suficientemente agradable como para que Hendrix pensara que estaba haciendo un esfuerzo. Incluso me peiné el viernes por la tarde, diciéndole a la estilista que estaba tratando de reavivar la chispa en mi matrimonio. Ella me dio esa mirada comprensiva que sugería que había visto esta película antes y sabía cómo terminaba. Pero hizo que mi cabello se viera fantástico. De todos modos, llegó el sábado con el tipo de clima primaveral perfecto que Carolina del Norte hace también. Otto fue a casa de mis padres a pasar la noche. Les había dicho que tendríamos una noche de cita y estaban encantados. Ustedes dos necesitan esto, había dicho mi madre, abrazándome al despedirse. Si tan solo ella supiera. Hendrix estaba de excelente humor durante el viaje a Charlotte, hablando de trabajo, preguntando sobre la temporada de fútbol de Otto, recordando nuestros primeros días de noviazgo. ¿Recuerdas cuando solíamos conducir a Charlotte todo el tiempo?, dijo. Solo para probar nuevos restaurantes. Lo recuerdo, dije sonriendo. Lo que no dije fue, sí, y aparentemente has estado recreando esos recuerdos con alguien que no había nacido cuando comenzamos a salir. Llegamos al restaurante a las 6:55. Momento perfecto. Hendrix me tomó la mano mientras entrábamos, jugó al esposo atento mientras pedíamos bebidas. Estaba relajado, feliz, completamente inconsciente de que toda su vida estaba a punto de detonar. Yo, por otro lado, estaba mirando la puerta. 7:15. 7:30. Estaba empezando a preguntarme si Laia había descartado mi mensaje como algún tipo de broma elaborada cuando la vi. Entró por la entrada del restaurante a las 7:40, escaneando el comedor con el tipo de expresión decidida que significaba que definitivamente había recibido mi mensaje y definitivamente había decidido investigar. Era bonita, de esa belleza joven y fresca que yo probablemente había sido hace una década antes de que los pagos de la hipoteca y la crianza de los hijos reorganizaran mis prioridades. Sus ojos encontraron nuestra mesa, encontraron a Hendrix sentado frente a mí, sosteniendo mi mano, completamente a gusto. La expresión de su rostro casi valía los $78,000 que él había robado de nuestro futuro. Caminó directamente a nuestra mesa. Sin dudarlo. Furia justa de 24 años en forma humana. Me dijiste que estabas divorciado, dijo, con voz temblorosa, pero lo suficientemente fuerte como para que las 3 mesas más cercanas definitivamente la escucharan. Dijiste que tu matrimonio terminó hace un año. Dijiste que solo estabas esperando para hacerlo oficial. Cada cabeza en el restaurante se volvió hacia nosotros. La cara de Hendrix pasó de bronceada a blanca y a púrpura en unos 3 segundos. Laia, esto no es. No deberías.
Me dijiste que teníamos un futuro juntos. Ella estaba llorando ahora, la voz cada vez más fuerte. Dijiste que me amabas. Dejé mi copa de vino con mucho cuidado y miré a mi esposo. Hendrix, ¿te gustaría presentarme a tu amiga? Hay algo hermosamente surrealista en ver a la amante de tu esposo tener un colapso en medio de un asador exclusivo mientras bebes una copa de Pinot Noir de $17. Como teatro con cena, excepto que no tuve que pagar por el entretenimiento. Hendrix estaba haciendo eso que hacen los hombres cuando han sido atrapados, tratando de eliminar físicamente el problema. Agarró el brazo de Laia, intentando dirigirla hacia la salida mientras simultáneamente me hacía gestos tranquilizadores como si yo fuera un caballo asustado. Hablemos de esto afuera, le siseó a ella. Estás haciendo una escena. Estoy haciendo una escena. Laia retiró su brazo de un tirón. Me has estado mintiendo durante 2 años. Permanecí perfectamente tranquila, lo que podía notar que estaba desconcertando completamente a Hendrix. Probablemente había esperado lágrimas o rabia o alguna confrontación dramática de esposa contra amante. En cambio, señalé la silla vacía en nuestra mesa. Laia, ¿verdad?, dije agradablemente. ¿Por qué no te sientas? Creo que deberíamos hablar. Ella me miró como si hubiera sugerido que sacrificáramos una cabra. ¿Qué? Siéntate, por favor. De hecho, me encantaría escuchar tu versión de esta historia. La cara de Hendrix era del color de un evento cardíaco. Cesali, este no es el momento. Oh, creo que este es exactamente el momento, dije, sacando mi teléfono de mi bolso. De hecho, permítanme mostrarles a ambos algo interesante. Abrí la aplicación de fotos y saqué la hoja de cálculo que había creado. Giré el teléfono para que ambos pudieran verlo. Esto es cada dólar que Hendrix ha gastado en ti, Laia, durante los últimos 24 meses. Suma $78.400. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué? 1.400 al mes para el alquiler de tu apartamento, 320 para el pago de tu automóvil, de 800 a 1.200 mensuales en esa tarjeta de crédito que obtuvo para ti. Luego están los hoteles, los restaurantes, los regalos. Me desplacé por la lista detallada lentamente. Ese collar que llevas puesto ahora mismo, lo compró hace 3 meses por $600 de nuestra cuenta corriente conjunta. La cuenta que pensé que estábamos usando para ahorrar para el fondo universitario de nuestro hijo. La gente en la mesa de al lado ni siquiera fingía no escuchar más. La mujer estaba literalmente inclinándose hacia nosotros, con el tenedor suspendido en el aire. Nuestro hijo, repetí, mirando a Laia. Otto, tiene 6 años. Acaba de perder su primer diente la semana pasada. Ama los dinosaurios y el fútbol. Cree que su papá es un héroe. La cara de Laia se desmoronó. Me dijo que estabas divorciado. Dijo que el matrimonio terminó hace años y que solo estabas esperando para hacerlo legal. ¿Y le creíste? Mantuve mi voz suave, casi comprensiva. Cariño, ¿alguna vez pensaste en preguntar por qué un hombre divorciado todavía tendría una cuenta corriente conjunta con su exesposa? Ella miró a Hendrix, quien aparentemente había decidido que su mejor estrategia era quedarse allí parado como un robot averiado. Dijiste. Prometiste. También tengo correos electrónicos, continué, sacando las capturas de pantalla. El valor de 2 años. ¿Quieres ver aquel en el que promete invertir en tu carrera una vez que estén juntos? ¿O aquel en el que dice que no lo entiendo como tú lo haces? Pasé por varios ejemplos. Oh, aquí hay uno bueno. Solo unos meses más y podemos comenzar nuestra vida real juntos. Envió eso hace 5 meses, y 3 meses antes de eso, y 6 meses antes de eso. Pude ver el momento exacto en que la realidad se estrelló contra la fantasía cuidadosamente construida de Laia. La comprensión de que ella no era la heroína en algún drama romántico sobre el amor verdadero que conquista todo. Ella era un recurso de la trama en la crisis del ego de un hombre de mediana edad. Esto es lo que no entiendo, dije, mirando a Hendrix ahora. Si nuestro matrimonio estaba tan terminado, ¿por qué sugeriste hace 3 semanas que deberíamos tener otro bebé? Su boca se abrió, se cerró, se abrió de nuevo. No salió ningún sonido. Oh,
¿Por qué reservaste ese alquiler de casa en la playa para las vacaciones familiares de este verano en Outer Banks? Otto está tan emocionado. No he tenido el corazón para decirle que probablemente ya no iremos. Cessalí, ¿puedo explicarlo? Puedes. Me recosté en mi silla. Porque tengo verdadera curiosidad de cómo explicas haber robado casi $80.000 a tu familia para financiar una relación con alguien que podría ser tu hija. Tengo 24, dijo Laia débilmente. ¿Cierto? 24, lo que significa que tenías 22 cuando esto comenzó. Y Hendrix aquí era tu supervisor en el laboratorio farmacéutico. Dime, Laia, ¿comenzó a manipularte mientras aún eras una pasante o esperó hasta después de que fueras contratada a tiempo completo? El color desapareció de ambos rostros. Oh, sí, dije. Sé todo sobre las políticas de fraternización de la empresa y sus reglas muy estrictas sobre supervisores que salen con subordinados, especialmente expasantes. Miré a Hendrix. ¿Sabe tu gerente regional que has estado en una relación de 2 años con alguien a quien entrenaste? Alguien cuyo avance profesional controlabas directamente. El silencio fue hermoso. Laia se levantó abruptamente. No sabía. Juro que no sabía nada de esto. Estaba llorando ahora, el rímel corriendo por su cara. Eres un mentiroso. Eres un mentiroso asqueroso. Agarró su bolso y salió corriendo del restaurante, dejando tras de sí una estela de susurros y al menos a 15 personas con historias increíbles para contar en sus próximas cenas. Hendrix finalmente encontró su voz. Cessalí, por favor. ¿Podemos resolver esto? No, dije simplemente. Realmente no podemos. Saqué un sobremanila de mi bolso. Sí, había llevado un sobremanila a la cena porque soy así de mezquina, y lo deslicé sobre la mesa. Los papeles de divorcio ya están presentados. Mi abogada se pondrá en contacto el lunes por la mañana. La casa es mía, al igual que la custodia principal de Otto. Pagarás manutención de los hijos y probablemente pensión alimenticia, aunque ambos sabemos que tendrás problemas con eso ahora que has vaciado nuestra cuenta de ahorros. Me levanté, tomé mi copa de vino y terminé el último sorbo. Oh, y Hendrix, el laboratorio recibió un consejo anónimo esta semana sobre tu relación con una expasante. Recursos Humanos está llevando a cabo una investigación. Quizás quieras llamar a tu representante sindical. El viaje a casa a Raleigh fueron las 2 horas más pacíficas que había tenido en años. Ventanas bajas, radio sonando, teléfono lleno de documentación que haría el trabajo de Patricia Ashford notablemente fácil. Mi teléfono vibró justo cuando entraba en mi camino de entrada alrededor de las 10:15. Alaric, hermanita, acabo de escuchar a través de los rumores del hotel que tu cena causó una gran impresión. La gente está hablando. ¿Todo bien? ¿Yo? Todo está perfecto. Te contaré todo mañana. Resulta que la venganza no tiene que ser un plato que se sirve frío. A veces se sirve mejor en un asador, término medio, con testigos. El divorcio se finalizó 4 meses después. Patricia había presentado la demanda bajo la excepción de adulterio de Carolina del Norte, lo que eludió el requisito habitual de separación de 1 año. Un martes por la tarde en julio, que se sintió apropiadamente anticlimático para el final de un matrimonio de 9 años, Patricia Ashford se había superado a sí misma. El juez echó un vistazo a mi documentación de disipación de bienes conyugales y me otorgó el 65% de todo lo que habíamos acumulado. La casa, el mejor auto, la mayor parte de los ahorros que Hendrix no había quemado ya, y el 70% de la custodia de Otto. Hendrix ahora paga $1.800 mensuales en manutención de los hijos, vive en un apartamento de 1 habitación en un complejo con paredes delgadas como el papel y conduce un sedán de 7 años que hace ruidos preocupantes. El laboratorio farmacéutico no lo despidió. Las investigaciones de recursos humanos se mueven más lento que el derretimiento de un glaciar. Pero sí lo despojaron de su puesto de gerente regional. Resulta que las empresas ven con malos ojos que los supervisores tengan relaciones con expasantes de la mitad de su edad. ¿Quién lo diría? Ha vuelto a ser un representante de ventas regular, ganando un 30% menos que antes, lo que hace que esos pagos de manutención de los hijos sean particularmente dolorosos para él. Desearía poder decir que me sentí mal por ello. No lo hago. Lo que siento es más ligereza,
como si alguien hubiera quitado un peso que había estado cargando tanto tiempo que había olvidado que estaba allí. La primera mañana que me desperté en mi casa, legalmente mía ahora, sin Hendrix en ella, hice café en completo silencio y me di cuenta de que no podía recordar la última vez que me había sentido tan en paz. Otto se adaptó mejor de lo que esperaba. Los niños son resilientes de maneras que me aterrorizan. Ve a Hendrix cada 2 fines de semana y 2 noches a la semana. A veces pregunta por qué papá ya no vive aquí. Y le digo la verdad en términos de un niño de 6 años. Papá tomó algunas decisiones que lastimaron a nuestra familia, pero todavía te ama mucho. No menciono a la chica de 24 años, ni los $78.000, ni la espectacular implosión pública en un asador de Charlotte. Aprenderás sobre la decepción de los adultos lo suficientemente pronto. Alaric nunca aceptó el soborno de $5.000 de Hendrix, pero yo sí pagué sus vacaciones a Costa Rica el mes pasado. Lo llamé un bono de agradecimiento por tener integridad, él protestó, pero yo insistí. Después de todo, sin su llamada telefónica inicial, podría haber pasado años viviendo en una ignorancia voluntaria mientras mi esposo drenaba nuestro futuro en el apartamento de otra persona. La historia del restaurante predeciblemente se convirtió en legendaria en nuestro círculo social. He tenido 3 amigas que confesaron que sospechaban que sus propias parejas las engañaban y pidieron la información de contacto de Patricia. Me he convertido en la santa patrona no oficial del divorcio estratégico, lo cual no estaba en mi lista de objetivos profesionales, pero lo estoy aceptando. Laia bloqueó a Hendrix en todo, por lo que escuché a través de la inevitable tubería de chismes. Publicó algo en Instagram sobre aprender que los hombres que te engañan con otra, te engañarán a ti, antes de eliminar toda su cuenta. De hecho, sentí pena por ella brevemente. Tener 24 años y darte cuenta de que desperdiciaste 2 años en la crisis de la mediana edad de alguien tiene que doler. Luego recordé que ella ayudó a gastar $78.000 del fondo universitario de mi hijo y la simpatía se evaporó bastante rápido. En cuanto a Hendrix, intentó la gira de disculpas durante unas 6 semanas. Llamó, envió mensajes de texto, apareció en la casa queriendo hablar sobre lo que salió mal. Finalmente le dije, lo que salió mal es que robaste sistemáticamente a nuestra familia para financiar una relación con alguien que apenas tiene edad suficiente para alquilar un auto. No necesitamos discutir esto más. Llama a Patricia si tienes preguntas legales. De lo contrario, nos comunicamos a través de la aplicación de crianza sobre el horario de Otto. Eso es todo. No ha aparecido sin invitación desde entonces. La semana pasada, Otto y yo fuimos a Target, un momento de círculo completo, y él preguntó si podíamos tomar helado después. Nos sentamos en el estacionamiento comiendo helados demasiado caros mientras él me contaba sobre la fiesta de cumpleaños de su amigo y su nuevo dinosaurio favorito. Y me di cuenta de algo. Esto era suficiente. Este momento simple y sin complicaciones con mi hijo. Sin tensión subyacente. Sin preguntarme dónde estaba realmente mi esposo o qué estaba haciendo realmente. Solo paz. La gente pregunta si estoy enojada. No lo estoy. Ya no. La ira requiere inversión emocional. Y me he desvinculado completamente de Hendrix Grant. Lo que soy es libre. Libre de la carga mental de mantener un matrimonio con alguien que se desconectó hace años. Libre de la manipulación financiera. Libre de jugar al detective en mi propia relación. Y honestamente, soy mejor siendo soltera de lo que Hendrix alguna vez fue siendo sutil. El universo tiene una forma curiosa de equilibrar las cosas. Hendrix quería sentirse joven y emocionante y apreciado por alguien que aún no conocía todos sus defectos. En cambio, obtuvo humillación pública, consecuencias profesionales y el resto de su vida pagando por el privilegio de haber sido un tonto absoluto. Mientras tanto, yo obtuve la casa, mi dignidad, la custodia principal de nuestro hijo y la mejor historia en cada cena a la que asistiré por el resto de mi vida. Resulta que el divorcio no es un final. A veces es una mejora.